Cada vez se conoce más el impacto que tiene la infancia en nuestra gestión emocional en la edad adulta. Es decir, esa gestión emocional que viene de ser capaces de que uno mismo sea capaz de regularse ante los momentos de estrés, de rabia, de tristeza o de frustración, pues bien, el aprendizaje de esta gestión comienza en la infancia. Y que para que se active de forma sana es necesario que haya existido una figura cuidadora que sepa atender de forma correcta y equilibrada a este niño. Y cuando surgen esas heridas en la infancia, eso va a tener un impacto en la edad adulta. Hay heridas muy conocidas, hay heridas muy graves, como pueden ser los abusos, los traumas y el bullying, pero luego hay unas heridas que quizás a veces las pasamos desapercibidas, pero que hoy en día conocemos que impactan enormemente en quién será esa persona en la edad adulta. Cómo se relacionará con los demás, cómo será capaz de gestionar sus momentos malos, cómo gestionará a las personas que no le convengan, y tendrá una enorme relación en su vida de pareja, en su vida con sus hijos. ¿Y cuáles son estas heridas? Que la primera sería el miedo al abandono, es decir, son esos niños, esos jóvenes que se han sentido abandonados en la infancia. Y la soledad se convierte en su peor enemigo. Es decir, pero son chavales que se han quedado sin padres o cuyos padres han fallecido. ¿Qué es este abandono? El abandono suele ser, o por un lado, gente que te falla, es decir, o que te deja, o que te sientes solo, es decir, pues que tú necesitas, los niños siempre necesitan ese regazo paterno-materno o de un cuidador que sabe aliviar sus momentos malos. Si un niño llora, grita, se cae y nunca hay nadie, y su cerebro empieza a acostumbrarse que nunca hay nadie que acude a su auxilio en sus momentos de tristeza, si tú llegas a casa y has tenido un problema en el colegio, tienes bullying y nadie te acompaña porque hay un abandono, hay un estado de soledad, tu cerebro de cierta manera activa que no eres lo suficientemente importante para que tus temas importen a los demás. Y pero entonces, eso se extiende, por ejemplo, a los chavales cuyas madres trabajan o hemos trabajado, o a los bebés a los que se aplicaba, yo lo he aplicado mucho con mis hijos, el método de dejarles llorar para que se durmiesen y procurar que conciliasen antes el sueño en lugar de acudir solícitamente a atenderlos. Bueno, lo que sucede, Cristina, es que cada vez se estudia más todo desde un punto de vista más neurocientífico. Es decir, ahora ese niño que se le deja llorando, se le hace una resonancia magnética, se le miden sus niveles de cortisol y se va viendo lo que va sucediendo en él. Es decir, lo que se sabía es que esa conducta aprendida, que se llama, es un estímulo condicionado, el primer día dejas llorando al niño, el niño tiene un pico de cortisol altísimo, la madre también porque sufre oyendo llorar al niño, y el segundo día, el tercer día, el niño sigue teniendo ese pico de cortisol, pero deja de llorar. ¿Por qué? Porque ha aprendido que nadie va a venir. Pero no significa que haya aprendido a que llorar no tiene la consecuencia de que le cuiden, sino que su cerebro de cierta manera sigue sufriendo, pero sabe que nadie acudirá. Y sabemos que son pequeños ingredientes que en la edad adulta pueden tener consecuencias. De hecho, hoy en día ese ¿tú método no lo recomendarías como método? Bueno, es que hoy en día la mayor parte de los neurólogos, pediatras, neuropediatras, psiquiatras ya no lo recomienda, porque se ha visto que esto de forma exagerada o mal enfocado puede al final, si encima se asocian otras conductas de los padres, pues de que llore, que se haga fuerte y yo no voy a acudir a sus llantos o a sus demandas, eso genera en los niños la sensación de que no son merecedores, de cierta manera, de que nadie alivie sus momentos malos. Entonces, es un método que en su momento fue muy importante. Cristina, imagínate qué estudios tan importantes han surgido al respecto, que Mary Ainsworth, que es una de las principales estudiosas del asunto, ella lo vio con un caso en el que metía en una sala a un niño con su madre. La madre se marchaba, aparecía una persona extraña, luego volvía a entrar la madre y iban viendo la relación de madre-hijo y cómo el niño reaccionaba. Y se veía que aquellos niños a los que se les había dejado llorar, aquellos niños a los que no les había hecho caso, ni lloraban cuando la madre se iba, ni lloraba cuando entraba un extraño. Y entonces pensaron, es que este es el método, estos niños son más fuertes. Y con los años a estos niños se les ha hecho estudios y se ha visto que tienen picos de cortisol, que tienen aumentada la conducción dérmica, es decir, que son los que más somatizan. En la edad adulta estos niños a veces son miedosos, a veces tienen miedo a las relaciones humanas, a veces tienen miedo a que les abandonen. No es consecuencia, es decir, no todo el mundo, por favor, que no quiero que todos los padres que han utilizado esos métodos se empiecen a asustar, pero es cierto que a día de hoy
Si aparte de este tema del sueño, de dejar llorar a los niños, se asociaban a que esos niños no sentían la presencia de sus padres, pero no digo la presencia constante, sino cuando tú llegas a casa tú tienes la forma de conectar con calidad con tus hijos. Es decir, yo vengo de una madre que ha trabajado siempre y jamás he tenido la sensación de que mi madre no estaba para mí. Y ella trabajaba muchísimo, pero yo nunca tuve sensación de madre ausente. Y ella trabajaba. Y mi padre también trabajaba y siempre tuve la sensación de que estaban allí cuando yo los necesitaba. Y yo he aprendido eso, lo he integrado bien y soy capaz de trabajar. Pero yo tengo mujeres en mi consulta que de repente ellos sintieron que sus padres trabajaban y se sintieron solos y abandonados, y a día de hoy han tenido hijos y han dejado de trabajar. Porque como que hay un conflicto en su mente y hay sensación de culpa constante de que no pueden estar con sus hijos como les gustaría estar. Entonces, esas heridas que a veces son el abandono, a veces son el rechazo, a veces son la humillación, puede ser el miedo a confiar, ¿no? Tu padre te dice que va a venir a verte, tus padres están separados y que va a venir a verte los partidos de fútbol de los domingos, y tú le estás esperando y no viene. O tus padres de repente se separan y vuelven y te prometen que eso va a funcionar y al día siguiente se vuelven a marchar. Tú vives en un constante estado de alerta y entonces te conviertes en una persona con miedo a confiar. La gente que ha sufrido mucha humillación en la infancia con padres muy duros y autoritarios, no vales nada, no te lo mereces, eres una persona que no lo vas a conseguir, eres un torpe, eres un desordenado. Pues estas personas suelen ser gente que se infravalora en su vida o que se va al extremo contrario y se convierten en personas que desconectan de sus emociones y personalidades narcisistas o un poco antisociales, es decir, que todo el mundo emocional no lo empatizan porque está en la rabia que tienen que crean una coraza dentro de ellos, ¿no? Pero una de las cosas muy importantes de la gente que ha sufrido esas humillaciones o esos padres tan autoritarios es que muchas veces les cuesta valorarse y son gente que siempre se están viendo, tiene una voz interior que se maltrata y que se dice cosas negativas y tú no lo vas a conseguir, y la actitud que tiene ante la vida es siempre de minusvalorarse. No, seguro que no te cogeré en este trabajo, seguro que tu jefe no se ha dado cuenta de lo bien que lo has hecho. La gente que ha sido rechazada, por ejemplo, que ha sido rechazada en el sentido de que sus sentimientos, sus emociones, sus vivencias no han importado a nadie.